Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Buenas tardes, les saluda Randall Rivera en un nuevo programa de Minuto a Minuto. Hoy como invitado tenemos al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Pedro Castro, y casualmente desde que estrenábamos este horario a las 3 de la tarde del programa Minuto a Minuto, bueno, nos ha ocurrido que durante el día han sucedido noticias importantes que hemos podido reflejar en este espacio de análisis y entrevistas. Normalmente está ocurriendo también algo a nivel internacional. Ayer nos tocó el tema de las explosiones en Boston y del allanamiento al Consejo Nacional de Concesiones, y hoy también en este momento Enrique Capriles en el campo internacional está dando una conferencia en vivo en el que está anunciando las medidas que la oposición venezolana tomará con el fin de exigirle al gobierno de Nicolás Maduro el reconteo de los votos. Así es que en algún momento en este programa estaremos con la señal también de Venezuela, contándoles a ustedes qué es lo que está pasando con la oposición venezolana. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral ayer ya nombró a Nicolás Maduro como presidente de ese país, pese a que la oposición, liderada por Enrique Capriles, había solicitado un reconteo de los votos. La OEA y particularmente su secretario general, José Miguel Insulza, había insistido también en la necesidad de un recuento de votos. La Casa Blanca lo había hecho y la Unión Europea, al igual que el canciller español. Sin embargo, bueno, el Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso a las solicitudes, declaró de una vez presidente electo a Maduro, y a esta hora Capriles está exponiendo cuáles son las medidas que va a tomar para el reconteo de los votos. De hecho, acaba de decir, lo estamos informando en nuestro Twitter, que Maduro le dijo que tenía que consultar el pacto que le estaba ofreciendo Capriles, y señala que fue con Raúl Castro, la persona con la que tenía que consultar. También recordemos que hay una marcha prevista para mañana por parte de la oposición venezolana en Caracas, que ya el presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, ha dicho que no dejará hacer. Esto ha generado muchísimas voces de polémica y de reclamo a nivel nacional, pero también a nivel internacional, con lo que ocurre precisamente en Venezuela. Pero vamos a darle la bienvenida al ministro de Obras Públicas y Transportes, Pedro Castro. Precisamente hoy surgen noticias a eso del mediodía, y es que después del Consejo de Gobierno, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, sale a la prensa y nos cuenta que han decidido separarse. Entiendo que usted lo decidió, don Pedro, separarse del proceso de negociación en el tema con los vecinos y con los opositores del tema de la concesión de la carretera San José-San Ramón, con el fin de hacer más fácil la negociación. ¿Cómo llegó a esta conclusión, don Pedro? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes, don Randall, a todos los que nos escuchan, y un gusto estar con ustedes. Sí, al final de cuentas, lo más importante es que exista el diálogo. El gobierno ha tratado de informar sobre lo que el proyecto de concesión contiene. Ha habido pues oposición de las personas de San Ramón y diferentes localidades al proyecto. Hemos llegado a un punto donde pues prácticamente no hay entendimiento, así que claramente es fundamental iniciar ese diálogo. Se conforma la comisión con los alcaldes, los representantes comunales, como un mecanismo para intercambiar conceptos, para aclarar dudas y para llegar a conclusiones que permitan, para bien del país, pues avanzar en obras importantes. Y pues claramente lo importante o lo relevante no es que yo esté allí, sino que haya diálogo. Así que pues indudablemente para mí no es problema en lo absoluto, me aparto de las negociaciones, y pues el viceministro de Obras Públicas será quien nos represente, y estoy seguro que él funcionará perfectamente para llegar a un buen acuerdo. Don Pedro, nosotros tenemos la impresión desde afuera que el tema sobrepasó, ni siquiera ha sido nunca lo fundamental el tema técnico, porque usted decía en días anteriores, es que no hay cuestionamientos técnicos, pero en realidad la mayoría de cuestionamientos que se le dan al proceso no son de carácter técnico, que ustedes son expertos en esa parte, sino más bien de un carácter político, es decir, de la decisión de hacer los trabajos en la carretera, con la decisión de la fijación de los peajes, y también, por supuesto, usted lo han atacado reiteradamente por su relación de asesor con OAS antes de asumir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En esta coyuntura donde lo importante o la contradicción no está en lo técnico, ¿qué es en lo que no se ponen de acuerdo y qué es lo que está entrando en las negociaciones, don Pedro?
Bueno, claramente nosotros hemos tenido muchos encuentros en diferentes foros y se les ha expuesto a ellos lo que el proyecto contiene, se han aclarado dudas y demás. Cuando los cuestionamientos técnicos y jurídicos se han resuelto, ellos pues han identificado situaciones que van más allá, asuntos que tienen que ver ya con, por ejemplo, responsabilidades del concesionario, como el tema de Setena, el tema recurrente que yo en un momento específico, de una forma muy puntual y muy técnica, hice algunos informes a solicitud de OAS bajo una contratación privada cuando yo no tenía inhibición, y claramente que luego me he apartado todo lo que tenga que ver con la adjudicación. Pero al final de cuentas el tema más relevante quizás es político electoral. Estamos en un momento donde el país pues está envuelto en eso, todo gira alrededor del tema, y pues claramente que aquí surgen líderes comunales que pues obviamente tratan de captar su caudal político, y luego probablemente a partir de allí pues ellos tomarán otras acciones. Pero bueno, claramente es un asunto de falta de información, falta de diálogo, y bueno, estamos buscando los canales, e indudablemente pues es fundamental que podamos establecer esos nexos. El tema que ellos plantean de que el Consejo Nacional de Concesiones tiene que rescindir el contrato para a partir de ahí poder conversar, sí es lo que yo considero complejo. En todo caso nos sentaremos a conversar, pero sí un punto importante a tomar en cuenta es que si el contrato de concesión se muere, pues no hay de qué hablar, ¿verdad? La idea es pues claramente ver qué problema tienen, cuáles dificultades hay con el contrato actual, el tema de peajes, por ejemplo, sentarnos a conversar y ver cómo el contrato se puede adecuar un poco más a las necesidades de ellos y ver si la obra se hace. Es una obra prioritaria para el país que se ha financiado por un mecanismo donde los beneficiados son los que contribuyen más a pagar y no por el resto del país como sería con otras figuras. Don Pedro, ¿usted no siente en esta última frase de que es un tema prioritario para el gobierno y no necesariamente para el país? No realmente, es prioritario para el país. O sea, es la carretera que los diferentes grupos como la NAME, Colegio de Ingenieros han dicho que requiere pues la intervención más próxima. Es la principal vía de acceso a San José, donde pasan la cantidad mayor de vehículos, que comunica a las poblaciones de más cantidad de personas, de mayor potencial de desarrollo económico. Claramente el país tiene en la concesión la posibilidad de hacer esta obra. Estamos hablando de 524 millones de dólares, que no es sencillo recaudar. Nosotros tenemos, por ejemplo, con el BID préstamos que se han considerado para una serie de obras por todo el país que son 850 millones. Entonces ya estaríamos hablando, por ejemplo, de la totalidad del préstamo. Entonces es una obra estratégica que va a traer desarrollo para el país. Olvidémonos del peaje por un momento. Bueno, imagínense una infraestructura renovada con una ampliación del 60%, con pasos a desnivel, con elementos de seguridad vial que permita llegar más rápido a San Ramón y alrededores. Claramente trae desarrollo. ¿Cuál es la piedra en el zapato? Que el mecanismo de concesión establece que sea pagado por los usuarios. Un poco, pues las personas que reciben más beneficios son los que contribuyen a pagarla, y claramente ese concepto en el país pues a lo largo del tiempo viene cuestionado por diferentes situaciones, por lo que ha costado hacer los contratos, los peajes se encarecen, y pues claramente también coincide con el tema político electoral. Don Pedro, en esta última frase, además, cuando usted nos dice que coincide con el tema político electoral, ¿usted cree que los líderes de oposición o la gente que lidera la oposición a este proyecto tienen una intención de conseguir votos con el fin de conseguir puestos públicos y no necesariamente están opuestos a un tema de fondo de la carretera? Bueno, ese es un tema donde a lo largo de los próximos meses nos daremos cuenta finalmente, pero claramente estas personas al final de cuentas lo que están viendo es que ellos tendrán que pagar un peaje y están contraponiendo eso al progreso que puede traer a sus localidades una nueva carretera, donde ya lo hemos dicho, las personas que viajen por autobús no tendrán que pagar más, todo lo contrario, quienes viajen en carro, si van de personas trabajadoras, con solo lo que vale el tiempo de una hora, esas personas que pueden dedicar a sus familias, a estudiar y demás, ya pagan pues el peaje prácticamente, incluyendo los beneficios en gasolina y demás, y al final de cuentas la posibilidad de que San Ramón termine estando media hora más cerca de San José en hora pico, lo cual les da infinitas posibilidades de desarrollo y crecimiento. Don Pedro, usted ha sido claro en que su relación fue muy puntual cuando hizo la asesoría para OAS antes de asumir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Cuando asumió usted dijo, me voy a separar de las decisiones. Usted no firmó ninguna resolución vinculada con este proceso, pero ha tenido que poner la cara al final y defender el proceso frente a la prensa, frente a la ciudadanía, una vez en que se inician estos cuestionamientos. ¿Usted no siente o no cree que
fuera de que uno crea que efectivamente usted todo lo hizo en regla cuando fue asesor y cuando es ahora ministro, se ve mal que el ministro de Obras Públicas y Transporte defienda un proceso de una empresa en la que participó como asesor en 2 cosas puntuales, pero finalmente participó como asesor. ¿No siente que genera algunas dudas este proceso, Pedro? Bueno, yo pienso que no. La intención ha sido informar sobre el proyecto, aclarar dudas técnicas y legales. Claramente la empresa tendrá quien la defienda sola, y pues nuestro objetivo ha sido pues claramente defender el contrato, donde, le reitero, no se ha encontrado que tenga de momento ninguna falla técnico-legal, y pues poder aclarar dudas, malas informaciones que en algún momento han salido. Por ejemplo, en principio que la carretera solamente incluye ampliación de 2 kilómetros, cuando realmente incluye en más de 33 kilómetros a lo largo de la vía una ampliación de 300,000 metros cuadrados, por ejemplo. Entonces, claramente, como ministro me toca informar. Yo no he tenido que ver con la adjudicación, ni siquiera con la ejecución del contrato, simplemente de momento informar, tratar de aclarar dudas, y bueno, claramente lo que ocurre es que se identifica por parte de los opositores mi relación en algún momento de una forma profesional, y aparte de la función pública con OAS, y ha sido un argumento más que han usado. Pues claramente a partir de ahora, pues la idea es tener efectivamente otros interlocutores. Yo igualmente he destinado mucho tiempo a este proyecto para informar y comunicar y demás. Considero que ya se hizo lo que se podía hacer, y claramente ahora me dedicaré a muchas otras más tareas que tiene el ministerio, con muchas más responsabilidades. Don Pedro, ¿no era más fácil separarse desde el principio si esa relación laboral causaba tanto ruido? Pues no, en principio, eso lo analizamos muy bien con los abogados. Era más importante poder informar, tratar de que el país viera claramente lo que era el proyecto, donde el ministro tenía que dar la cara, y pues realmente yo vergüenza no tengo. Era un momento donde yo era un profesional liberal, donde yo tenía que ganarme la vida, y fue uno de los clientes que tuve en un momento muy específico, donde mi trabajo está soportado en informes fundamentados y demás, y donde no existe ningún conflicto ético, ni moral, ni legal. Ya eso se ha valorado. Yo entiendo su posición de fondo, en el sentido de que no le da vergüenza. De hecho, no le estaba hablando particularmente, digamos, de la vergüenza, y tampoco que haya un conflicto ético, sino la imagen que genera don Pedro, y la percepción que puede tener la gente fuera de que haya o no haya un conflicto ético. ¿Usted no le pareció riesgoso en algún momento salir a defender el proyecto luego de tener una relación que estaba permitida en ese momento por la legislación con OAS? Pues en su momento la prioridad era informar, y en concesiones tenemos pues poca gente que tiene la disposición, que tiene la posibilidad de hacerlo. Así que pues definitivamente en su momento, considerado que existen las cláusulas legales y éticas que me protegen, pues se considera que es importante que yo lo haga. Al final de cuentas, bueno, eso termina con el efecto de que se saca reiteradamente el tema. Claramente eso va causando más indisposición, y por eso es que en este momento pues efectivamente yo me separo. Que se podía prever, don Pedro, disculpe, se podía prever que era uno de los temas que más iban a tocar, ¿no le parece? Bueno, yo pienso que no. Nosotros estamos en un país de diálogo. Al final de cuentas, quizás el error fue creer que esto se aclaraba con posiciones técnicas y legales. Claramente al final trascendió la parte política. Probablemente si hubiéramos tenido pues esa visión de que la parte política electoral iba a dominar y se sacarían argumentos reiterativos que ya se han aclarado, pues probablemente ahí la estrategia hubiera sido diferente. Pero bueno, la realidad de las cosas es que alguien tenía que informar. El ministro es la cabeza del CNC y del ministerio. Aparte de la adjudicación, que claramente yo no tuve que ver, ni siquiera participé en sesiones de junta directiva, sí consideré en su momento que era mi deber informar y tratar de aclarar, y sobre todo rectificar muchos malos entendidos que hubo sobre el proyecto. ¿Usted cree que falló la estrategia para vender el proyecto? El gobierno y en general el Ministerio de Obras Públicas, o más bien particularmente, no informa lo suficiente lo que se hace, todos los proyectos importantes, relevantes. Eso es un asunto que estamos procurando solventar, porque claramente esa falta de información muchas veces atenta contra los mismos proyectos. Las personas no saben qué está haciéndose, fácilmente caldean los ánimos, y pues ellos mismos terminan oponiéndose a proyectos que serían para beneficio de ellos, ¿verdad? No hablo solamente de este caso, tenemos muchos otros ejemplos. Claramente nosotros sí nos equivocamos en el principio, cuando nosotros pensamos que era una muy buena noticia. Realmente, como teníamos los indicadores financieros, técnicos, de que el proyecto ameritaba hacerse por concesión, considerando que el peaje es importante, es alto, claramente, pero que tienen muchos otros más beneficios y que va a traer desarrollo a la región, y que de otra forma no sería fácil hacer, porque rescindir el contrato y volverlo a contratar involucra una serie de etapas que tomarán años y probablemente un costo de 3 veces la obra, ¿verdad? En ese momento, pues nosotros, quizás ese fue el error que tuvimos, se debió haber informado. Sin embargo, también caemos en un tema
pues realmente también legal, por cuánto íbamos a dedicar a informarnos a un proyecto que no sabíamos si se iba a poder dar la sesión. Claramente era invertir recursos sin informar. Bueno, al final de cuentas esa no fue una decisión que se considerara, simplemente nosotros pensamos que como era un proyecto que venía de hacía muchos años, porque prácticamente tiene 10 años, pues en su momento más bien se debería como una buena noticia, y quizás eso sí fue un error importante. ¿Fallaron en la estrategia? La estrategia de comunicación ha sido nuestro error más evidente en este proyecto. Don Pedro, ahora bien, usted hablaba decía al principio que hubo informaciones que tuvieron que corregir, que se informaron mal, como el tema de la ampliación, que solo una parte mínima de la carretera iba a ser ampliada, pero la información no fue que espontáneamente la prensa informó, fueron palabras del secretario nacional de concesiones, don Edwin Rodríguez. ¿Falló don Edwin al brindar la información? Bueno, yo no estuve presente en esa exposición, y en algún momento pues aparentemente él interpretó mal la pregunta, o por algún motivo él contestó mal, y eso sí fue causa de que hubiera pues una serie de problemas con eso, porque de repente hay medios que todavía sacan el cintillo que la ampliación es solamente 2 kilómetros. Claramente la concesión involucró muchísimos sentimientos. El tema concesión en este país no se ha visto bien a lo largo del tiempo. La gente considera porque el mal resultado concesión, también, ¿no le parece? Al final de cuentas permite hacer obras que de otra forma no podríamos. Por ejemplo, San José Caldera y el aeropuerto son obras que han caminado bien, donde el gobierno no tenía los recursos y se pudieron hacer por concesión. Pero bueno, el tema concesión es complicado en un momento donde la gente cree que en el sector público todos estamos ahí para robar, para llevarnos dinero, donde hay gente que trata de hacer las cosas bien, donde procuramos hacer obras realmente para el beneficio del país, pero claramente todo el contexto negativo de la concesión con el momento político, la falta de información del gobierno, son los 3 elementos que nos han pues claramente dejado en una condición crítica, donde es fundamental un diálogo con la gente para que al final de cuentas pues la obra se pueda hacer de una u otra manera. Ahora, don Pedro, ¿negociar qué? Porque los vecinos han sido claros en que si el contrato no se rescinde, no deponen su protesta. Y ese es un dilema que tenemos, pues claramente no existe un criterio técnico legal que nos diga que la obra no debe hacerse. Si el gobierno determina que no se puede hacer la obra, pues ahí nos exponemos a una demanda con el concesionario. O sea, si lo hacemos sin fundamento, tomando en cuenta el clamor popular, obviamente eso vale a nivel político, pero no a nivel legal. Entonces claramente habrá consecuencias para quienes determinen que ese contrato no se puede ejecutar. Don Pedro, ¿qué le dice usted a la gente? Porque los ataques al gobierno en este tema de la concesión han sido muy fuertes, principalmente en redes sociales, cuando dicen es que Pedro Castro parece el vocero de OAS. Bueno, yo los invito a que me digan cómo. Yo he procurado explicar el proyecto, explicar las consultas que ha habido. Realmente pues no recuerdo algún momento específico donde se podría interpretar, pero bueno, mi responsabilidad es defender el proyecto. Es una obra soportada en informes técnicos legales que no se hicieron bajo mi supervisión. Yo no estaba en el ministerio cuando se tramita, pero claramente yo he estudiado el proyecto, he entendido muchas de las cláusulas, y pues claramente pues yo he procurado aclarar dudas, y de momento pues le digo honestamente que no ha habido ningún cuestionamiento técnico legal que me diga que las cosas no están bien. Entonces yo he procurado hacer eso. Claramente lo que se hace es conjuntar mi defensa del proyecto con mi participación puntual en un momento específico como consultor independiente, y a partir de ahí dicen que yo soy el defensor de la empresa, pero la empresa deberá defenderse sola. Ellos tendrán sus intereses, yo procuro defender los intereses de mi país. ¿Qué dice OAS de esta coyuntura, don Pedro? Bueno, con la empresa hemos tenido contacto muy breve, fundamentalmente el día de la negociación hubo algún intercambio con ellos para estar seguros de que las cláusulas fueran de alguna forma aceptables desde el punto de vista de la ejecución del contrato. Pues claramente no queríamos tomar una acción que ya se viera a nivel internacional como que la obra no se iba a hacer y ellos no pudieran conseguir el financiamiento, cuando lo que se abrió es un compás de trabajo, de coordinación, de cooperación. En ese momento ellos estuvieron en total apertura, y pues claramente ellos coadyuvaron con que pudiéramos llegar a estos acuerdos que de momento nos dan la posibilidad de establecer canales de diálogo y llegar a un acuerdo final. ¿Ellos estuvieron de acuerdo en suspender los trabajos o la orden de inicio hasta que estén de acuerdo? Exacto, esa primera cláusula del acuerdo del viernes pasado se les consultó, donde el gobierno se compromete a no dar orden de inicio, y se ha malinterpretado por cuanto dicen que hay un plazo para esa orden de inicio. Eso es 6 cierto. meses, según la Contraloría. Son 6 meses, eso es cierto, pero igual hemos dicho que si en el momento que se venzan los 6 meses no tenemos un acuerdo, eso se va a prorrogar. ¿Qué implicación tiene? Bueno, habrá que buscar a la empresa en ese momento y conciliar algo, por cuanto sí tendríamos la obligación de arrancar en 6 meses. Pero la empresa no estuvo de acuerdo en este punto en particular, sí, ¿no lo hablaron ya? No, sí, bueno, con ellos hablamos sobre la posibilidad de que tuviéramos un espacio para dialogar y demás, y que antes de eso no se daba la orden de inicio. Si no ocurre
antes de los 6 meses o después, eso sí no se ha definido. ¿Quién lo habló, don Pedro? ¿Usted? Yo hablé personalmente con el gerente y le hice ver lo que se estaba acordando con los señores alcaldes, a ver qué opinión técnico-jurídica tenía él, y a él le pareció pertinente ese primer acuerdo. Don Pedro, ahora yo desconocía que existiera esta negociación posterior con la empresa, digamos, con el fin de facilitar el diálogo. ¿No le parece de alguna forma, si usted se había separado de las decisiones que se habían tomado sobre OAS, que ahora en esta coyuntura sea usted el que negocie con OAS, particularmente dar ese espacio al diálogo? ¿No le parece que debiera delegar en alguien más, tomando en consideración los cuestionamientos que ha tenido por la asesoría? No, por supuesto, estamos de acuerdo. La coyuntura de la situación del jueves, la necesidad de hacer esa primera reunión, ese primer acercamiento con los alcaldes, pues la figura del ministro, que es el que establece pautas y demás, pues amerita que yo participe. Pero eso fue en un momento, como le decía, puntual, y pues claramente ahora sí ya está muy claramente establecido, muy bien definido, que mi participación sea mínima. Además de que también se ha dicho que las decisiones que representen adjudicaciones o que representen de alguna forma cambios importantes del contrato se verán en el Consejo de Concesiones sin que yo esté presente. De alguna forma ustedes le pidieron, vamos a ver, la decisión sobre abrir este espacio de suspensión de obras dependía de lo que respondiera la empresa. No, realmente. O sea, el gobierno puede acordar lo que corresponda con las comunidades y los alcaldes. Claro, pero tienen que pagar multas si se extiende a los 6 meses. Obviamente, en su momento, cuando se llega a un acuerdo con los señores alcaldes para iniciar las conversaciones, como una señal de que el gobierno está abriendo todos los canales de comunicación, pues claramente es conveniente que la empresa esté de acuerdo. Si nosotros hacemos algo contra, por ejemplo, lo que establece el contrato, de forma unilateral, pues muy probablemente ya la empresa consideraría que el proyecto no se va a hacer y en ese momento también la obra se acaba. Así que aquí hay que mantener un balance muy delicado entre comunidad y empresa, por cuanto al final de cuentas se puede perder completamente el contrato. ¿No se vería como que le pidieron permiso a la empresa para abrir esa posibilidad de suspender las obras? Totalmente lo contrario. Nosotros estamos buscando un ambiente de diálogo, un ambiente pues de equilibrio, donde pues claramente es importante que la empresa esté enterada y se les entera, ellos dan pues su criterio, que están de acuerdo. Si la empresa no hubiera estado de acuerdo, pues claramente se hubiera buscado una alternativa, se hubiera planteado algo a los alcaldes y comienza un proceso de negociación. No tenemos que olvidar que aquí somos 3 partes, no podemos eliminar completamente a la empresa. Si bien es cierto, pues claramente el gobierno procura defender los intereses de los ciudadanos, pues claramente pensando en que para bien de los ciudadanos la obra se ocupa, tampoco podemos cerrarle completamente la puerta al criterio de la empresa. Don Pedro, y por último, le decía al inicio de la entrevista que no hay cuestionamientos técnicos, ¿verdad? Que no hay cuestionamientos legales, pero sí uno nota fácilmente que es un tema profundamente impopular. El proyecto no dejó de ser viable ya, el proyecto como tal. Es decir, hay gente que usa la frase en redes sociales: nosotros somos sus jefes, refiriéndose a que el pueblo es el jefe de la presidenta o el pueblo es el jefe de los ministros. ¿No se hizo ya de alguna forma impopular e inviable públicamente el proyecto como para desistir a estas alturas, teniendo los misiles apuntados de alguna forma de la Sala Constitucional, de el Ministerio Público, que ayer ya emprendió las primeras acciones de la investigación, ¿no, Pedro? Bueno, en primer lugar, yo considero muy positivo que el Ministerio Público investigue. Claramente es importante que se revise absolutamente todo. Nosotros hemos establecido pautas y criterios técnicos legales que soportan pues lo que se ha hecho, pero claramente en el detalle, en absolutamente la totalidad de documentos, bueno, si hay algo irregular, que se identifique de una vez para tranquilidad de todos. Así que eso más bien nos da pues la alegría, la tranquilidad de que las cosas se van a revisar en detalle. Igualmente, si se hace una demanda contenciosa, también habrá otro juzgado que determine que procede. Si determinan al final de cuentas que la concesión no debe ir, bueno, no fue el ministerio unilateralmente, si yo es un mandato superior. Obviamente el ministerio tiene un contrato por ejecutar y solo pues no va a decir que no se haga. Ocupamos que haya una instrucción superior de alguna forma. Así que si esa instrucción va a venir de algún juzgado o eventualmente del Ministerio Público, pues que venga. Y pues claramente a partir de allí, pues nosotros somos respetuosos de lo que se establezca, estamos en total transparencia, vamos a establecer los canales del diálogo, yo voy a apartarme todo lo posible, claramente, seguiré con la línea de que cuando se conozca el tema en el Consejo Nacional de Concesiones no estaré presente y vamos a procurar que los mecanismos de diálogo sean fluidos y eficientes. Don Pedro, bueno, se nos acabó el tiempo y nada más le tengo una pregunta de 10 segundos. ¿Quién tomará su lugar en la negociación? El viceministro de Obras Públicas, José Chacón. Gracias a don Pedro Castro, el ministro de Obras Públicas y Transportes, que hoy, en medio de esta coyuntura, nos acompañó aquí en Minuto a Minuto. Los esperamos mañana con otro programa. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad.
Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.